Muy buenas a todos, Dios los bendiga mucho. Mi nombre es Nico y esto es un nuevo comienzo en Necochea. Bueno, primero que nada me gustaría que se suscriban, si no lo están, que le den me gusta al video y que dejen algún comentario si tienen alguna duda. Y en la descripción del video están nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, para que vean nuestra actividad y hay un WhatsApp, un número de teléfono por si tienen algún pedido de oración. Nosotros vamos a estar orando por ustedes. Bueno, quería comentarles sobre lo que van a ver a continuación, oír, mejor dicho. Es una prédica sobre la paciencia que muchas veces tenemos que tener, como Dios nos tiene paciencia a nosotros y nosotros también tenemos que tener paciencia con el hermano y sobre todo con las circunstancias. Como primer ejemplo tenemos a Jesús, un hombre muy paciente que nos enseña todos los días a ser pacientes también con diferentes circunstancias de nuestras vidas. Bueno, me gustaría es de gran bendición y me gustaría que puedan compartirlo también, em, que puedan hablar y que aprendan, sobre todo como yo aprendo cada vez que escucho este tipo de prédicas, como también aprendo yo y sé que es de gran edificación para mi vida, sé que también va a ser de gran edificación para la suya y para quienes lo compartan y para quienes lo reciban también. Bueno, Dios los bendiga mucho. Y para empezar eh, la palabra de esta noche, quería coincidir justamente con la pastora. Ella hizo una introducción en Gálatas 1 y yo quería también entrar en Gálatas precisamente, pero en el capítulo 5, versículo 22, donde voy a tocar un tema, solamente un tema de Gálatas 5, 22. Aunque podemos leer el resto, ¿no es cierto? Porque es hermoso todo lo que nos muestra Gálatas. Y quería ver una de estas virtudes, tocar en esta noche. Están en Gálatas 22, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Repetimos: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Después sigue, dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero yo quería centrarme en una de estas virtudes, que es la paciencia. Y preguntarán, ¿por qué la paciencia? No, hay tantas cosas para tocar. ¿Por qué no podemos tocar todos estos puntos? ¿Por qué no podemos tocar todas estas virtudes? Porque nos llevaría demasiado tiempo. Esa es la razón. Y paciencia, ¿por qué? Porque justamente estamos necesitados, yo personalmente estoy necesitado de activar ese fruto que es la paciencia. Cuando venimos a la iglesia y por ahí vemos o no vemos los resultados que uno espera, y digo, paciencia, Dios cumple con sus promesas. Cuando se acerca el tiempo de la obra para hacer trabajos en la iglesia, en la casa de Dios, y por ahí vemos que somos un grupito muy chiquito, somos pocos, ¿no? Y también digo, paciencia. Cuando aumentan el alquiler y decimos, se va a poner difícil, se podrá sostener. Y ahí el Señor dice, paciencia.
Cuando por diversas razones me rebelo, por bronca, porque, bueno, por situaciones cotidianas, por ahí, por entredichos en casa, o por falta de comunión, o por ahí por momentos cuando no coincidimos en ciertas circunstancias con mi esposa, el Señor dice paciencia. Y la paciencia es una virtud que es muy difícil llevarla adelante. Es una virtud que es bastante ignorada. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Generalmente vivimos apurados, vivimos con el todo ahora. Ya las comunicaciones, ¿no es cierto?, nos enseñan de que tenemos teléfonos, tenemos WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Podemos hablar en cualquier momento, desde cualquier lugar, y nos ponemos impacientes a veces, ¿no es cierto?, cuando no nos contestan un mensaje, una llamada. Nos ponemos impacientes cuando nuestros hijos no nos avisan dónde están en el momento que nosotros queremos. Nos ponemos impacientes a la hora de cobrar el trabajo. Nos ponemos impacientes en un montón de circunstancias. Y vivimos de una manera impaciente. Culpa de la falta de paciencia, muchas veces perdemos muchas bendiciones. Culpa de no tener paciencia, muchas veces cometemos errores. Podemos llegar a lastimar a alguien por falta de paciencia. Y la paciencia, el apóstol Pablo dice que es un fruto del Espíritu. Es uno de los tantos frutos que tenemos para relucir, para trabajar. Así que la paciencia es algo que necesitamos trabajar, que necesitamos tenerla en cuenta, tenerla en mente, tenerla presente, porque sabemos que es poca la paciencia. Generalmente todos decimos, tengo poca paciencia para tal cosa. Yo generalmente ahora digo, qué poca paciencia que tengo con los chicos. Esa es una tarea que tengo que mejorar. Porque hace un tiempo atrás, los chicos jugaban todo bien, las travesuras, pero a medida que crecí me fui poniendo intolerante, me pongo poco paciente. No quiero imaginarme cuando sea abuelo, a ver qué va a pasar conmigo. Yo calculo que el Señor va a tocar mucho con mi paciencia y tengo que trabajar mucho mi paciencia. Otros tendrán poca paciencia para otras cosas. Pero la cuestión es que vivimos en un mundo muy rápido, muy acelerado, donde todo queremos ya. Y la verdad es que el sistema ya nos pone cosas para que sea rápido, para que lo querramos, para que lo tomemos. En las imágenes de televisión vemos propagandas y te muestran cosas para que uno las desee. Voy a poner el ejemplo del supermercado, ¿no es cierto?, que siempre lo pongo. Cuando estamos en la fila del supermercado y vas con un chico a comprar, ingresamos al sector de cajas. Uno está haciendo fila, ¿no es cierto?, está haciendo la cola para pagar. ¿Y qué te ponen de un lado y del otro? Golosinas, chocolates, alfajores. ¿Y qué pasa cuando vos estás con tu hijo, con tu nieto, con tu sobrino en la caja? Empiezan a mirar los chicos, ¿no es cierto? Y quiero chocolate, quiero un alfajor, quiero un chupetín. Así es como trabaja, ¿no es cierto?, la psicología de las personas para que nosotros busquemos, deseemos y querramos. Y así nos vamos manejando en esta vida con muy poca paciencia. Todo lo queremos rápido. Yo quisiera tener la iglesia con más ovejas, con más hermanos, con más obreros, con más gente que trabaje, con más gente que predique. Y muchas veces me despierto a la madrugada pensando, pero ¿por qué?
¿Qué pasa? No estoy predicando mal, Señor, yo me baso en tu palabra, no me corro. Tratamos de estar en comunión con los hermanos, estamos atendiendo, cuando tengamos que hacer visitas las hacemos, cuando tenemos que ocuparnos de la iglesia nos ocupamos, no tenemos recursos económicos pero lo hacemos y la paciencia parece que me brota, la falta de paciencia. Pero Dios no tiene el tiempo que tengo yo. Dios no tiene el tiempo que tenemos todos. Sabemos que Dios es eterno. Amén. Entonces, es eterno. Nosotros no. Nosotros no. Nuestro tiempo es muy limitado en comparación a la eternidad. Es escasísimo. Será por esa razón que estamos nosotros siempre queriendo hacer las cosas muy rápido. Será por eso que nosotros vamos a un ritmo acelerado. Y Dios en su eternidad tiene otro ritmo. No es el mismo el tiempo de Dios, que es eterno, al tiempo nuestro. Al tiempo nuestro. Y decimos que Dios es paciente, ¿no? En un montón de versículos vamos a encontrar que Dios es paciente. Que es paciente para la ira, que es grande en misericordia. Y es una palabra que se repite muchísimo. Y si se repite mucho es porque Dios quiere que nosotros prestemos atención a ese fruto del Espíritu. Nosotros nacimos, fuimos concebidos de pecado, ¿verdad? Somos concebidos en pecado, nacimos en pecado, crecimos en pecado, vivimos en pecado, porque venimos de generación caída, una generación pecadora. Es algo que Dios sabe, por supuesto que Él lo sabe. Pero Dios, en su misericordia, nos espera pacientemente, teniendo la potestad de poder aniquilar el mundo, ¿verdad? Por causa del pecado. Sin embargo, Él es paciente. Si Él es paciente. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que no tenemos esa paciencia. ¿Acaso Dios no fue paciente con nosotros? ¿Acaso Dios no nos espera? ¿Acaso Dios no decimos que cumple con su promesa? ¿Acaso Dios no cambió tu vida, ya no te dio un indicio de que en su paciencia te perdonó, te esperó y ahora sos una nueva persona? Cuando decimos que es fruto del Espíritu y lo vemos como un fruto, es como una siembra, ¿verdad? Es lo que somos nosotros para trabajar nuestra paciencia. La palabra, mejor dicho, la semilla sembrada, que somos nosotros, ¿no es cierto? Una semilla que es, primeramente, puesta en tierra, ¿sí? Se pone la semilla en la tierra. Esa semilla muere, revienta, ¿y qué nace? Pues sale un brote, ¿sí? ¿Qué empieza? Sale un brote. Después ese brote empieza a crecer, para que después quede fruto. Por lo tanto, acá dice que es un fruto del Espíritu. Y nosotros, como personas, comparándonos con esa semilla, primeramente fuimos de esa semilla, ¿no? La vieja persona, morimos a esa persona, empezamos a crecer, una nueva vida. ¿Y qué tenemos que dar? Fruto. O sea que este fruto tenemos que trabajarlo, tenemos que
convengamos que entendiendo que todos los frutos del Espíritu forman el carácter de Cristo, el carácter de Jesús. Nosotros tenemos que trabajar también estos caracteres. Tenemos que trabajar cada uno de estos frutos. Aunque nos cueste, aunque muchas veces nos duela. Porque la paciencia también hay que trabajarla. Siempre todas las cosas se movieron en función nuestra. Y acomodamos todo a nuestra función, a nuestra necesidad, pronto, rápido, urgente. Y ahora tenemos que aprender a esperar. Cuando vemos a Jesús, ¿verdad? Podemos poner siempre ponemos el ejemplo como primer ejemplo a nuestro Señor. Él tuvo paciencia para llegar a hacer el trabajo. Él también tuvo que esperar, porque recuerden que él nació, él creció, y para llevar su ministerio adelante tuvo que esperar hasta la edad de 30 años. Por lo tanto, él, siendo Dios, siendo hombre, siendo Dios, y teniendo la misma necesidad que tenemos nosotros, él esperó pacientemente. Esperó pacientemente su tiempo para trabajar, para hacer lo que tenía que venir a hacer. Así que vemos como nuestro primer gran ejemplo a nuestro Señor Jesús, que Él creció, así como crecía, dice, en tamaño crecía en sabiduría el Señor Jesús. Eso lo pueden encontrar en Lucas 2, 47, 48, 49, por ahí, ¿verdad? Y así que después de esos 18 años de este momento donde Jesús estaba hablando con los sacerdotes, y los sacerdotes, sorprendidos por el conocimiento de Jesús, tuvo que esperar 12 años más para él empezar su perfecto ministerio. Así que, entendiendo que tenemos un Dios que es eterno, un Dios que en 2 de Pedro 3, 8 y 10, si pueden leerlo, 2 de Pedro. El que lo tenga, que lo lea nomás. 2 de Pedro, ¿cuánto? 3, 8 al 10. Léelo. Amén. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Bueno. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Ahí ya tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un gran ejemplo. Primeramente, habla de tiempo, ¿sí? Que para Dios 1000 años es un día, ¿verdad? Así que si para Dios un día es un año, 1000 años, imagínense, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo dispone el Señor a comparación nuestra? Y habla de que Él es paciente. ¿Paciente para qué? Para que nosotros seamos salvos, para encontrar salvación en los que están perdidos, como estuvimos nosotros. Así que, entendiendo esa verdad que vemos en 2 de Pedro, podemos sacar las conclusiones de que Dios se toma su tiempo. Ahora,
Si Dios se toma su tiempo, ¿por qué andamos tan apurados nosotros? ¿Cuál es nuestro gran apuro? Porque andar tan apurado, tenemos que aprender a lidiar, ¿no es cierto?, con la impaciencia. Tenemos que aprender a lidiar con la impaciencia y con su gran hermana gemela, que es la irritabilidad, ¿no? Porque cuanto más impacientes somos, más irritables somos. Menos paciencia tenemos, más pronto o más rápido nos irritamos y dejamos de formar ese carácter que Dios quiere que formemos. Porque acá no dice, miren, si pueden, sean pacientes, si pueden, tengan paz, si pueden, o traten. No, para caminar junto a Cristo y para tener una vida de fruto espiritual, dice que tenemos que tener paciencia, entre tantas cosas. Después podemos tocar punto por punto, si quieren, Gálatas, el resto de los frutos del Espíritu. Pero bueno, como dije, nos dedicamos solamente a la paciencia. ¿Cuántas veces hemos aprendido mal en muchos líderes, muchos predicadores o muchos pastores, hermanos, nos han dicho, no pidas paciencia. No pidas paciencia, porque si no el Señor te va a poner más pruebas. ¿No? Muchas veces, no, paciencia no pidas, porque si no te va a poner más pruebas el Señor, porque vos estás pidiendo paciencia, que vos trabajes la paciencia. Si vos pedís la paciencia, vas a tener más cargas, vas a tener más pruebas. Qué error, ¿verdad? Porque acá dice que tenemos que tener paciencia, que tenemos que trabajar la paciencia. ¿Y por qué? Porque tenemos que caminar el camino que Cristo hizo. Cristo hizo mucho por nosotros. Ahora nosotros ¿cómo trabajamos? Si queremos ser igual que Él. Queremos caminar junto a Él. Miren, la vida cristiana tiene subidas y tiene bajadas. En la subida hay dificultades. Sabemos que en la subida, cuando vamos caminando, ¿no?, vamos en la vida cristiana, es como subir de a poco, subir, y una vez que subimos después bajamos. O sea que la subida hay dificultades y en la bajada hay pruebas. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de todas las cosas que nos van pasando, pero qué lindo cuando empezamos a ver los frutos del Espíritu. Porque lo primero que lo notan son los cercanos. Tus familiares, tus amigos, tus hijos, sobrinos, nietos, hermanos. Y ven que modificaste ya un carácter, uno de los caracteres, que es el que menos en cuenta lo tenemos. Parecería que tenemos en cuenta todo menos la paciencia. Yo la paciencia la perdí. Yo la paciencia no tengo, cada vez tengo menos. Es como que la ninguneamos, es como que la dejamos de lado. Y no debería ser así. No podremos dejar tan fácilmente. Ahora, ¿por qué estamos tan apurados muchas veces? ¿Por qué vamos tan rápido, no? Es una pregunta que debemos hacernos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que en muchos casos es verdad. ¿Qué pasa cuando andamos muy apurados? Generalmente nos accidentamos, o erramos, o pasamos de largo las cosas. Aún si andás caminando dentro de tu casa y andás a las corridas, te tropezaste con la silla y te marcaste, como le pasa siempre a Lina. Se lleva por delante de la silla y le quedan unos moretones. Para andar corriendo dentro de la casa, ¿cuál es el apuro? Para ir al trabajo, ¿no?, que vas en moto o en auto, a fondo, lo más probable es que te accidentes. La mayoría de los accidentes de tránsito es por exceso, por andar rápido. Está bien, hay veces que
Bueno, pero si hay un incendio y tenés que evacuar o tenés que poner la alarma, no vas a ser paciente, obviamente, tenés que ser rápido. Hay que ser también un poco, ¿no es cierto?, equilibrado en todas estas cosas. Y Dios justamente nos da ese equilibrio. Ahora, la paciencia, tenemos que trabajarla, tenemos que seguir con esto que muchas veces la dejamos de lado. No, yo no tengo más paciencia y me siento y me pongo a hacer otra cosa. Ahora, si queremos recibir de estos frutos espirituales que nos van a llevar a toda la bendición que Dios tiene, tenemos que tener estos frutos, tenemos que trabajarlos, tenemos que continuar haciéndolos. Además, si sabemos que decimos los tiempos son de Dios, es una respuesta que la damos así, a flor de labio. No, los tiempos son de Dios. Pero muchas veces los tiempos de Dios no concuerdan con los nuestros. No, decimos, Señor, la necesidad es ahora. El tiempo es ahora. Necesito ahora. El tema es seguir. El tema es continuar. Como describe Pablo, ¿no? Como una carrera para llegar hasta el final. ¿Qué pasa cuando una cosa es una carrera de 100 metros, ¿no es cierto? Una carrera de velocidad, y otra cosa es un maratón. Ya un maratón son 42 kilómetros. Ya tenés que estar más preparado, tenés que estar más entrenado. Espiritualmente es así. Por eso Pablo lo describe y lo compara como un maratón. ¿Qué pasa cuando vemos las grandes maratones, ¿no es cierto? Buenos Aires, Nueva York, en fin, en la de París y Roma, y por todos lados hay maratones, ¿no? Internacionales, muy grandes, con mucha convocatoria, gente que va y ve. Cuando van llegando los maratonistas, ¿qué hacen las personas que están a los costados de la valla? Así llegan extenuados, ¿no? No importa que sea el ganador, el dos, lo importante es llegar, ¿verdad? Y cuando llegan arrastrándose prácticamente, después de 42 kilómetros, más de 2 horas corriendo, la gente ¿cómo lo recibe? Con aplausos, ¿no es cierto? Por ese sacrificio, por haber llegado. La meta es llegar. Y para los maratonistas, muchos, para todos es llegar. El premio es ese, es el aplauso. Es cuando el Señor te dice, te aplaudo. Tuviste paciencia. Empezaste a dar fruto. Ahora vas a ser distinto. Ahora te van a ver de otra manera. Yo te voy a ver de otra manera. Porque Dios nos da este trabajo para que nosotros trabajemos en este tema y en todos los demás que fui enumerando. Así que me van siguiendo. Muchas veces no tenemos paciencia, ¿verdad? Pero el asunto es seguir, el asunto es perseverar, porque Dios va a darnos los recursos para que nosotros lleguemos. ¿Sí? En ese caso, la respuesta de Dios a nuestra necesidad va a llegar. Creemos que va a llegar porque Dios cumple con todas sus promesas. ¿Sí? Podemos ver cuando podemos ver nuestro carácter, cómo mejora, ¿no? Miren, la verdad es que Dios tiene interés por nuestra vida y sobre todo por nuestra vida espiritual, sobre todas las cosas. Así que Dios está más interesado en mejorar tu carácter, en que mejores tu carácter, en que mejores tu vida espiritual, más que en tu comodidad. ¿Se entiende? No es que Dios te diga, quédate cómodo, tranquilo, no hagas nada, no te esfuerces, no, deja que yo me encargo de todo. No, Dios está preocupado de que formemos nuestro carácter. Y vuelvo a repetir,
cuando formamos ese carácter, el carácter de Cristo, sabemos que los resultados van a ser va a ser una gran bendición. Va a ser algo que, wow, extraordinario. No lo van a poder creer. Porque vamos formando el carácter de Jesús. Seguimos formando. ¿Sí? Así que a veces dejemos nuestra comodidad y miremos cómo el Señor quiere formar nuestro carácter. Podemos ver en Hebreos 6:15, a ver qué nos dice con respecto a la paciencia. Esa paciencia que le dio a Abraham, ¿no? Hebreos 6:15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Qué alcanzó? La promesa. Entonces, cuando tenemos una promesa de Dios volcada en ti, invertida en vos, invertida en nosotros, porque Dios invierte esa promesa, ¿no? Cuando Él te da una promesa es porque invirtió en vos, porque cree que podés hacerlo, porque cree que va a suceder, porque va a ser, porque Dios lo va a hacer. ¿Cómo no esperar? ¿Cómo no creer pacientemente para alcanzar esa promesa? ¿Recuerdan a Abraham y a Sarai, su mujer, ¿no es cierto?, que le dio la promesa que iba a ser padre de multitudes, pero ese hijo no nacía, no llegaba. ¿Y qué hizo Sarai? Entregó a su sierva para que tenga un hijo. ¿Qué hizo? Cortó camino, ¿verdad? Cortó camino. No tuvo la paciencia, tuvo que esperar muchos años para que se cumpliera esa promesa. Aunque Abraham no llegó a ver la promesa total cumplida, ¿verdad? Porque dijo que iba a ser padre de multitudes. Y ahí vemos cómo Dios fue trabajando con personas del Antiguo Testamento que podemos ponerla como ejemplo. Cuando vemos la vida y el ministerio de Moisés, el líder tal vez más importante del Antiguo Testamento, él cargó con más de 2 millones de personas, liderando, dirigiéndolos a la tierra prometida. Pero para que todo eso sucediera, él tuvo que esperar. Y muchos años. 40 años en el desierto, 40 años viviendo después como pastor. Miren, 80 años pasaron ahí nomás. Pero Dios cumplió con esa promesa. Él tuvo paciencia. Un caso muy conocido, muy relevante, José. ¿A vos que te gusta la historia de José? ¿Verdad? Vendido como esclavo por sus hermanos. Acusado falsamente por la mujer de Potifar, encarcelado, pero nunca se quejó. Permaneció muchos años en cárcel hasta que pudo cumplir con ese gran propósito. Así que imaginen la escena final, ¿no? José, segundo del faraón, administrador de todas las riquezas de Egipto, recibiendo a sus hermanos, a su padre, a sus familiares, a esos que lo habían vendido, recibiéndolos muertos de hambre, ¿no? Porque querían comida. Había una gran miseria en esa época y José los abastecía. José los abasteció. ¿Qué pensaría José, verdad? ¿Tuvo resentimiento? ¿Lo habrá tenido? Vaya a saber. La Biblia dice que no, que se acongojó, ¿no? Ahora, en la imaginación de José, de acuerdo a sus hermanos tenían un plan, ¿no? Venderlo, agarrar plata y hacerlo desaparecer, nunca más. Dios tenía otro plan. Y qué hermoso plan.
Dios tenía ese plan para con José. Así también tiene planes con nosotros. Lo que pasa es que nosotros vamos siempre apurados. Siempre queremos ir al ritmo nuestro. Al ritmo, tengo poco tiempo. Tengo poco momento reducido. Esta semana me es muy corta. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo mucho trabajo en casa. Tengo mucho trabajo secular. Tengo mucho trabajo con mis hijos. Y así vamos dejando de lado y viendo lo que Dios quiere hacer con tu paciencia. Así que podemos ver un montón de ejemplos bíblicos para entender lo que Dios quiere hacer con nuestro carácter, mejorar nuestro carácter. Hebreos 6:15 lo leímos, ¿verdad? Sí. Ahora, nosotros, trabajando la paciencia, porque es fácil ser paciente con la persona que uno quiere. Decir, bueno, pastor, la verdad, sí, voy a poner en práctica, porque la Biblia me sugiere y me dice que tengo que ser paciente, que tengo que trabajar la paciencia. Ahora, voy a ser paciente ¿con quién? Y capaz que con tus hijos, con tu marido, con tu mujer. ¿Y con los demás? Con esas personas que a lo mejor no amas tanto, porque es fácil ser paciente con quien amas. Ser paciente con los demás, ¿se te dificulta mucho? Me cuesta mucho ser paciente con las otras personas que a lo mejor conozco poco, personas que están trabajando conmigo y no conocen el trabajo y tengo que enseñarles, personas con quien tenemos que predicarles, personas que tenemos a cargo a veces y decimos, sí, pero es muy rebelde, es muy rebelde, no entiende nada y no le entra nada, yo le explico, le predico y la paciencia, ¿dónde está? ¿Acaso Dios no vimos que es paciente con nosotros? ¿Acaso no me esperó? A mí 39 años, me esperó casi 40 años para que yo me entregara, para que yo le creyera. Fue paciente conmigo, fue paciente con mi esposa, fue paciente con vos, Ana. Tenemos que ver ese detalle. Ahora somos pacientes con los que amamos, tenemos que ser pacientes con los que no amamos tanto, que no conocemos. ¿Y con Dios? Tal vez es más fácil ser paciente con los seres que tenemos al lado nuestro, pero por eso es más exigente con Dios. ¿Tengo paciencia con Dios? Si Él tuvo paciencia conmigo. Yo tengo paciencia con Dios de decir, bueno, Señor, dijiste que nos ibas a dar los recursos, dijiste que íbamos a hacer esto, dijiste que podemos hacer esto. Señor, estoy haciendo, estoy tratando, estoy procurando, pero no veo los resultados. ¿Somos pacientes con Dios? Por eso yo les dije que esta prédica era para mí. Porque yo muchas veces estoy con esto, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente no ama a Dios? ¿Por qué la gente no escucha el mensaje de Dios, los consejos de Dios? ¿Por qué no vive una vida alineada a Dios? Bueno, yo muchos años no lo hice. Muchos años no lo hice. Así que, si Dios tuvo paciencia conmigo, tengo que tener paciencia con los demás. Y sobre todo, creer en Dios, tener fe y esperar pacientemente, porque está formando mi carácter. Si no, ¿qué podemos aconsejar? ¿Qué consejo podemos dar a alguien que esté irritado en tu casa o a un compañero?
Y nosotros nos comportamos, ¿no?, como personas con ira. Enseguida agarramos mecha. ¿Y la paciencia? Qué importante es tener en cuenta estas cosas. Así que, si Jesús y si Dios nunca perdió la paciencia con nosotros, deberíamos nosotros tener esa consideración con el Señor. Jesús entregó su gloria, entregó en una cruz vergonzosa, llamémosle, porque ¿quiénes iban en la cruz? Los criminales. Él dejó su gloria. Él dejó todo por nosotros en ese madero. Todo el odio de Dios que tiene hacia el pecado fue hacia Jesús. Y Él sufrió por nosotros pacientemente. Él sí que fue paciente con nosotros. Dio su vida pacientemente. Como veíamos en 2 de Pedro. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Pasaron 2000 años y Él sigue siendo paciente. Pasaron más de 2000 años y Él sigue siendo paciente. Fue paciente conmigo, con vos. Será paciente con nuestros hijos, con nuestros familiares. Así que, ¿cómo no reflexionar en esta virtud que la pasamos muchas veces por alto? No es tanto. Tengo poca paciencia nada más. Corrijamos nuestro carácter. Porque cuando corregimos nuestro carácter, nos parecemos más a Cristo. Cuando uno lleva un currículum a un trabajo, ¿qué destaca? Lo que uno sabe hacer, ¿no? Lo que yo sé hacer. Sé manejar, soy vendedor, soy esto. Conocemos perfectamente qué somos capaces de hacer, ¿no? Cuando nosotros llevamos un currículum a un trabajo o nos recomiendan en un trabajo y nos presentamos y yo soy tal persona, sé hacer esto y me puedo especializar en esto y lo hago bien porque lo conozco bien. Nosotros conocemos bien nuestros propios frutos para nuestra beneficencia. Ahora, para cerrar, el día de nuestra partida o el día del juicio, ¿qué currículum le vamos a presentar a Dios? ¿Qué currículum? Yo tuve paciencia, yo tuve amor, yo tuve dominio propio. Podemos sacar de nuestro ser, yo soy esto, hice esto, tengo esto, cultivé esto, sembré esto. Porque algún día vamos a exponernos ante el juicio. Un día vamos a estar ante Dios. ¿Y cuál es el currículum que le vamos a presentar a nuestro Señor? Pensemos en qué vamos a dejar delante de Dios. Reflexionemos pacientemente. Pacientemente vayamos viendo y trabajando nuestros caracteres. Los mejoraremos si lo trabajamos, si se lo entregamos a Dios. No como dice, no pidas paciencia, pedile paciencia. Y si hay una prueba, la vamos a pasar porque Dios está en la prueba. Él está esperando que la aprobemos. Amén. Te doy gracias, Señor. Ahora pido a Marina que se acerque, la pastora, para